Hola, y gracias a Dios por esta otra oportunidad. Vamos a seguir. Yo creo que Hebreos 12, del 1 al 3, merece otra mirada, juntamente con otros versos que inmediatamente siguen, como versículos 4 al 6. Hagamos una pausa en oración. Padre Santo, damos muchas gracias por esta otra oportunidad de abrir tu palabra, de meditar en ella y aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos todo, Señor, por Cristo Jesús, pidiendo que lo que tú nos digas lo podamos hacer con tu ayuda. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ya hemos comentado sobre la carrera, la vida cristiana en esa figura. Hemos asumido que todos aún no hemos terminado nuestra carrera, pero quisiera volver a meditar en la exhortación. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En especial, ¿qué significa esa frase, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Y luego lo que sigue como el fruto o el efecto directo de tal acción y actitud, la disciplina del Señor en nuestra vida. La figura de la carrera en los juegos griegos o el simple atletismo local sigue como la base de las analogías del texto y en mucho sentido en nuestra propia vida hemos usado, ¿no es cierto?, esa figura de la carrera. El apóstol aquí nos exhorta en nuestra carrera que tendremos que ejercer la paciencia y mantenernos con la mirada fija en Jesucristo. Y vamos a tratar de concentrarnos en el por qué. Cristo no solo nos ha dado el ejemplo, sí es un ejemplo, pero es mucho más que un ejemplo. Pablo insiste que Él es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. La palabra usada aquí como autor en realidad puede ser traducida como árbitro o el juez gobernador de los juegos, el que no solo clasifica y califica a todos los que entran cuando están entrando, sino también es el que da el premio a los que terminan. Mirando a él, no solo nos anima, sino también nos autoriza a correr desde el principio. Y en un sentido, extendiendo la figura, es el que nos juzga dentro de los límites a cada momento durante la competencia y es el que nos otorga el premio al terminar. Es nuestro Señor Jesucristo. Cristo ya ha hecho todo por nosotros y ahora nos toca a nosotros aplicar lo que Él nos ofrece y con paciencia seguir confiando en Él y en su obra en nosotros. Parece que todavía hay algunos que piensan que la carrera que tenemos que correr nosotros mismos, la tenemos que correr sin ninguna ayuda ni intervención por parte de nuestro Señor. O piensa que todo nuestro esfuerzo es lo que tenemos que decir, confiamos en todo eso. Que corramos en esa disciplina y discipulado solo por nuestro esfuerzo. Pero no es así. Vamos a ver entonces ahora esta frase, corramos con paciencia la carrera.
La paciencia se incluye aquí como la necesaria persistencia y fidelidad si vamos a poder correr nuestra carrera con éxito hasta el fin, como esos héroes del capítulo 11. En otro pasaje, el apóstol Pablo ya ha enseñado acerca de esta visión tan crítica para la vida actual. En su carta a los Filipenses, Pablo declara: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Él acababa de describir esa meta como llegar a la resurrección de entre los muertos. En versículo 11. Y en el versículo 12 sigue explicando: no que lo haya alcanzado ya, o eso es de la resurrección entre los muertos, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Una traducción más literal y más acertada de la palabra perfecto aquí sería perfeccionado. Pablo dice: ni que ya sea perfeccionado. Pablo confiesa aquí que todavía está en la carrera, que no ha llegado al estado de haber sido perfeccionado, es decir, con la carrera ya terminada, ya completada. Esto es crucial para poder entender tanto este pasaje como en Filipenses, como en el texto en Hebreos 12. Siguiendo un poco más aquí en Filipenses: todavía corro, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Olvidar lo que queda atrás. Se trata de lo que tenemos que despojarnos, como hemos visto en otra meditación. Todo cuanto nos pueda detener o extraviar de la carrera. No buscar atajos, ni tolerar nada de malicia, ni nada inválida. Podemos correr con libertad cuando nos mantenemos dentro de los límites y con el poder que nuestro juez mismo nos ha dado. Extendernos a lo que está adelante significa que la vida que vivimos aquí tiene dos dimensiones: el futuro y el presente. No tenemos que esperar al final para seguir, pero siguiendo esperamos el premio al final. Eso es, nuestro caminar con el Señor es una vida de bendición actual y de gozo constante, como la vista misma de Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él, como leemos ahí en Hebreos 12:2. Nuestra vida escondida en Cristo es de este mismo gozo, a pesar de la dificultad, el oprobio, la pandemia o cualquier situación que tengamos que confrontar. Cristo es nuestro todo en todo, y en realidad esta es la condición de ser perfecto, como Pablo lo confiesa en Filipenses 3:15. Todos los que somos perfectos, es decir, completos, íntegros, bien preparados, vestidos, calzados, capacitados, cumpliendo todo lo que se espera de nosotros con la ayuda y el poder del Señor. Pero aún hay más. No se vaya todavía, amigo. En tercer lugar, hemos hablado acerca de la disciplina como parte de la carrera. Hemos dicho que consideremos también estos versículos 4 al 6 de Hebreos 12 como parte de nuestro estudio hoy. Es que la disciplina es parte de lo que estamos viendo y viviendo en la actualidad. Pasar por disciplina. Bueno, volvamos al texto, comenzando del versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina, el apóstol mismo nos recordará más abajo, que no es nada agradable en el momento que se aplica, pero a la larga siempre se acepte con gracia, es para bien. Y aún puede producir profundo gozo al pensar que nuestro buen Padre Celestial nos conoce y está siempre atento a lo que nos es de provecho. Usted y yo podemos ver el presente, pero Él puede ver el resultado. La situación de estos primeros lectores era precaria. Enfrentaban persecución cruel, pero les dice que todavía no han tenido que sufrir la muerte en su combate contra el pecado. Que no se trata del pecado interior en la vida de uno mismo, se ve en que ya les ha dicho que se despojaran del pecado. Y la fuerte lucha de todo aquel que intenta correr la carrera viviendo en la victoria que da Cristo, encontrará la fuerza del furor del enemigo. Este es el pecado contra el cual estamos luchando. Hoy día sí hay aquellos que han tenido que sufrir hasta derramar su propia sangre en lugar de claudicar y negar la fe. Estamos pensando en muchos allá en el oriente, en África, en otros lugares. Podemos darle gracias a Dios que aún no nos ha tocado a nosotros, pero no nos debemos de halagar tanto. Tal vez tengamos que aceptar la exhortación del apóstol que encontramos en el versículo 5. Una sola versión en el castellano ha adoptado la interpretación de leerse como una pregunta. ¿Acaso han olvidado? Pero o pregunta o declaración nos llega al corazón. Si Dios es nuestro Padre, Él es todo bueno, no hay nada de mal en Él. No puede en ningún sentido desear hacernos daño. ¿Por qué no nos hemos sometido totalmente a su disciplina? ¿Por qué nos quejamos cuando tenemos que pasar por cierta prueba? Es verdad que ninguna disciplina al momento nos parece placentera. Pero si confiamos en nuestro Padre, ¿por qué no lo aceptamos como directamente de sus manos? Por lo menos Él lo ha permitido en nuestra vida y experiencia. El Señor al que ama disciplina. Luego quisiera añadir en nuestro estudio el peligro de desatender la disciplina del Señor o de correr mal. Este asunto de correr hasta llegar a la meta, de aceptar la disciplina que Dios nos dé, para entender bien lo que implica para nosotros, también debemos considerar un texto más. Permíteme un poco más, amigo. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, es otro texto donde Pablo habla acerca de la carrera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol utiliza 3 de los deportes practicados en los juegos hípnicos: la carrera, la lucha y la pelea, o modernamente en algunas partes se llama el boxeo. La disciplina que caracteriza cada uno de esos deportes lo menciona en particular, que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y eso era una disciplina muy fuerte para los luchadores en los juegos. En contraste con los juegos deportivos, donde solo uno ganaba, ahora nosotros, los cristianos, podemos todos ganar, con tal que sigamos corriendo
con fidelidad y sin hacer nada que nos descalifique o nos elimine. Por eso Pablo describe golpear el cuerpo físico, no porque sea pecaminoso, sino por su debilidad y por su tendencia hacia la flojera y la indisciplina. Esta última frase, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Versículo 27 aquí de 1 Corintios 9. Esta frase ha llegado a ser de mucha controversia, puesto que algunos dicen que una vez en la carrera es imposible ser eliminado o reprobado. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle al apóstol Pablo que se equivocó al decir esto? El peligro está en la regla misma, que Dios ha provisto nuestra salvación y nos ofrece la vida, implica nuestra recepción de la misma. Como hemos dicho, mientras mantenemos nuestra vista puesta en Jesús, no hay peligro. Pero si empezáramos a pensar que no importa, pues sería lo mismo como el que corre y no presta atención a lo que le diga el juez o el árbitro. Va a ser descalificado, reprobado. La posibilidad de caer no implica ninguna necesidad de caer, pero el opuesto, el presumir que estoy bien cuando no lo estoy, eso sí, podría ser fatal. No, amigos, debemos seguir en la carrera con la confianza que el que es el autor y el origen de nuestra fe también la llevará a su perfección. Y que nosotros, los que hemos creído en él, que mantenemos los ojos puestos en él, le somos leales en todo nuestro ser, tenemos el privilegio y el gozo de mantenernos vivos en su amor, con el poder transformador de su gracia, experimentar la victoria constante sobre nuestro propio pecado. Esta es la verdadera sanidad del alma, el gozo de poder correr con la libertad que Él nos da. Dios mediante seguiremos, pues como los hebreos del primer siglo hemos seguido en la lucha contra el pecado que nos rodea, pero sin llegar a sufrir la muerte. Escuchemos una vez más la exhortación que Pablo cita de Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Padre, queremos decirte una vez más, ayúdanos a aplicar a nuestra vida esta tu palabra. Estamos en la carrera y confesamos que muchas veces nos hemos descuidado en esa misma carrera. Hemos salido del carril. Hemos tocado cosas que no debemos de tocar. Hemos visto cosas que no debemos de ver. Pero Señor, en actitud de arrepentimiento, volvemos a ti, Señor, para decirte, queremos correr con confianza, queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu disciplina y ver que tú quieres, que tú tienes el propósito de nuestro bien, no para hacernos daño, sino para hacernos bien. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.